noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Son las 10 y algunos minutos de la noche del sábado. Estamos en un sitio muy especial donde vamos a celebrar aquí un debate político sobre las elecciones de Cataluña del 28 de noviembre. ¿Dónde estamos? Estamos junto al Tibidabo, en el aula magna de la Universidad Abat Olivaceu, creada por un discípulo de Gaudí. En primer lugar, aquí a mi derecha, don Oriol Pujol, el representante de Convergencia y Unió, que es licenciado en veterinaria, máster en el IES, portavoz de CiU en el Parlamento de Cataluña, hijo de Jordi Pujol, número 6 de la lista de CiU por Barcelona, que encabeza Artur Mas. A mi izquierda, el líder de los socialistas catalanes, Celestino Corbacho, le conocen casi todos ustedes, es ministro de Trabajo e Inmigración, exalcalde del Hospitalet de Llobregat, de la Diputación de Barcelona y número 3 de la lista de los socialistas por la ciudad condal, que encabeza José Montilla. En tercer lugar, Oriol Amorós, representante de Esquerra Republicana en este debate, ingeniero técnico agrícola, secretario para la inmigración de RC y presidente del partido en Barcelona. Es el número 5 de la lista de Esquerra por Barcelona, que encabeza Joan Puigcercós. En cuarto lugar, doña Alicia Sánchez Camacho, abogada y máster en Administración Pública, presidenta del Partido Popular de Cataluña, senadora, exdiputada y número 1 de la lista del PPC por Barcelona. Y en quinto lugar, don Albert Rivera, presidente de Ciutadans, diputado en el Parlamento de Cataluña y cabeza de lista de Ciutadans por la ciudad condal. Vamos a hablar seguidamente de una serie de temas que preocupan. Sobre la libertad de los padres a la hora de elegir centro escolar y la lengua en la que desean que sus hijos estudien. Temas que abren las puertas al amplio debate sobre la lengua. Multas lingüísticas, subvenciones millonarias, asociaciones independentistas y una ley de cine que obliga a doblar el 50% de las películas al catalán. Hablaremos también de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña y de otra de las preocupaciones de los catalanes, la seguridad ciudadana. Tiene la palabra Oriol Pujol. En relación con la lengua, con el catalán, y sé que esto será motivo de debate, nosotros somos una formación política que hemos defendido, que hemos empujado las distintas leyes de normalización lingüística y no consideramos que realmente exista una inquietud ni nada que pueda permitir decir que existe un conflicto social. Usted hablaba, y se hablaba en el bloque también, de un tema que desde mi punto de vista es importante, que hay que abordar, que es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración está irrumpiendo en el debate de la política en Cataluña, creo que de una manera importante y a la vez no adecuada. Reconoce la autoridad de los profesores. Tenemos una educación en la que la aportación del PIB, es decir, de la inversión que hace el Gobierno, está por debajo de otras comunidades autónomas. Tenemos un Gobierno que ha pasado de 527 barracones a más de 1.057 barracones. Albert Rivera. Bueno, yo creo que en Cataluña evidentemente hay un 32% de fracaso escolar. Estamos a la cola de España en fracaso escolar. Y eso no es solo achacable a características del país, eso es que realmente no se está gestionando bien la educación. En recursos tenemos más de 1.000 barracones, pero también en esfuerzo, en excelencia, y por tanto lo primero que hay que cambiar es el chip. Quien no suspende la escuela le suspenderá la vida. Por tanto, en la escuela hay que poner esfuerzo, reforzar esas clases y reforzar la autoridad de los profesores. Pero hay una característica común, lamentablemente, en Cataluña, que es que tenemos 2 lenguas oficiales y en cambio se dan 2 horas de castellano, 3 horas de inglés y 25 horas de catalán a la semana. Y eso es una anomalía. Una sociedad bilingüe necesita escuelas bilingües. Por tanto, Ciudadanos, como ustedes saben, ha defendido desde el Parlamento de Cataluña siempre, en catalán y en castellano, la educación bilingüe. Es más, cuando lo hemos propuesto, lo hemos hecho con el modelo que el señor Montilla lleva a sus hijos al colegio, un modelo trilingüe. Por tanto, si es bueno para los hijos del presidente, es bueno para los hijos de todos los catalanes y de los 7 millones de catalanes. Aún no he encontrado el argumento para contradecir ese modelo, por tanto lo seguimos manteniendo. Modelo trilingüe para todos, en la escuela pública, en la concertada, como algunos llevan con buen criterio a sus hijos. Les voy a formular la primera pregunta de la noche. ¿Los padres tienen derecho a elegir la lengua y el centro en el que se educan sus hijos? Separar... Sí, insisto. Partido Popular y Ciutadans, con su discurso de lengua y también de inmigración, quieren directamente perjudicar la convivencia en Cataluña. Que nos falta, digo el inglés porque es el más extendido, hay gente que se molesta cuando planteamos estrictamente el inglés, pero al fin y al cabo un trilingüismo es la vía a ofrecer. A una escuela pública o concertada no pueden tener un modelo en catalán, en castellano o en una tercera lengua. Ustedes han quitado la preinscripción escolar. En una ciudad que mayoritariamente se habla el castellano.
Se hablaba cuando yo era alcalde, se habla ahora y se seguirá hablando en un futuro, mayoritariamente. Albert Rivera. No, a mí me hace mucha gracia que Esquerra Republicana nos dé lecciones de convivencia. O sea, los que quieren levantar alambradas en nuestro país son los que nos dan lecciones de convivencia y no de confrontación. A ver si aprenden ustedes que estamos en el siglo XXI, que es un mundo globalizado y que no se puede cerrar y ponerle vallas al campo. Y que, por tanto, en Cataluña, que tenemos la suerte, pese a que a algunos les moleste, de ser bilingües, queremos escuelas bilingües. Es muy sencillo. Y no es cuestión de cómo acaben al final, es cuestión de derechos, porque los que pagan impuestos tienen derecho a que sus hijos se eduquen en su lengua oficial. Aquí, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. Por tanto, pedimos normalidad. Y Cataluña es parte de España y de un Estado de la Unión Europea. Y pedimos que hablar castellano no sea un problema, sea una virtud. Mire, yo lo único que pido es que si usted dice que es tan importante que aprendan esas lenguas, ¿se ha planteado usted que hay un 54% de catalanes que le pagan a usted y a mí el sueldo y que son castellanoparlantes y no pueden encontrar una sola escuela, donde se pueda educar en la lengua oficial del Estado? Pues eso en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos no pasa. Eso solo pasa aquí y en Groenlandia. Por tanto, normalidad, menos lecciones de convivencia, que ustedes son especialistas en crear división. Me gustaría que aclararan ustedes si están a favor o en contra de las multas lingüísticas. Nadie está a favor de multar. Cualquier ley, sea de lo que sea, tiene su régimen sancionador. Pero me parece que el camino nunca debe de ser ni la obligatoriedad y mucho menos el elemento sancionador. Es la típica hipocresía de poner el grito al cielo cuando se trata del catalán y no decir nada, por ejemplo, delante de más de 120 normativas y leyes españolas que protegen a la lengua española. Se tiene que etiquetar en castellano y ahí yo lo he dicho en todos los ámbitos. Por tanto, la hipocresía, la que usted dice, no tiene ninguna base ni ninguna razón, y la hipocresía es la de aquellos que hablan de la libertad y que hablan, perdone, y que hablan de la libertad y que hablan de la Cataluña. Si me deja finalizar. Yo le recordaría al señor Corbacho que me parece bien su opinión, bastante más razonable de lo que han hecho ustedes 7 años, pero le recuerdo que el 24 de julio de 2010 el señor Montilla firma una ley que dice que el Código de Consumo se suben hasta 1 millón de euros las sanciones. Si a usted no le gusta, me parece fantástico, pero dígale a su partido que no apruebe estas leyes, porque luego los sancionados son los comerciantes. Está muy bien llegar a la campaña y decir lo contrario que han hecho ustedes 7 años, pero lamentablemente la hemeroteca y el documento oficial de la Generalitat está ahí para los siglos de los siglos. Luego, por otro lado, también hablamos aquí de las multas. Mire, señor Amorós, a mí no me habrá escuchado, yo sí que lo he dicho. Le hago un pacto con ustedes. Si ustedes derogan la ley de política lingüística actual y sobre todo las sanciones, ponemos el grito en el cielo, y ustedes que tienen representantes en el Congreso y todos los partidos catalanes, ponemos el grito en el cielo por las multas en español. Pero no engañe usted a la gente. A usted lo que le preocupa y lo que le molesta es que aquí en Cataluña la gente rotula en castellano libremente y ustedes quieren cambiar las cosas a base de imposiciones. Y mire, no hay peor enemigo de una lengua que quien la persigue y quien la prohíbe y quien la impone. Y ustedes van a cargarse el catalán. Ustedes, con su política de imposición, se van a cargar mi lengua y la de millones de catalanes. Por tanto, les pido respeto por el catalán, porque el catalán no es una religión, es una lengua. La mía también, señor Amorós. Y no le permito que ustedes impongan nuestra lengua a base de decretazo y a base de sanciones. Y acabo recordando, evidentemente, que ese nivel C, yo creo que hay que decirlo con valentía y claramente. El saber catalán es un mérito, no debe ser nunca una barrera. Y Ciudadanos, en su programa, con valentía, va a derogar el nivel C como exigencia y lo va a poner como mérito. Porque ningún policía, ningún juez, ningún médico, tal y como tenemos la sanidad, la justicia, la policía, debe dejar de venir a Cataluña a trabajar porque no tenga un nivel lingüístico, que por cierto tampoco lo tiene el presidente de la Generalitat. Toros sí, toros no. Está votado ya. Ahí hay una fiesta y el que quiera ir que vaya y el que no vaya. Yo creo que la calidad ética de los humanos, al ser más sensibles al padecimiento de otros seres. Representan parte de la tradición cultural española y catalana, y a algunos les molesta esa tradición cultural española. Yo creo que el diario The Economist, un prestigioso diario, resumía hace 2 meses en un artículo perfectamente lo que está pasando en nuestra tierra. Decía: la Cataluña de las prohibiciones. Es decir, aquí todos lo solucionamos prohibiendo lo que a una minoría, lo que a un grupo, lo que a una mayoría no le gusta. Mire, a mí no me gustan, yo no soy aficionado a los toros, lo sabrán los que han seguido el debate de los toros, pero sí somos aficionados a la libertad. Somos aficionados a que la gente adulta decida. Y somos aficionados a que los debates no insulten a la inteligencia. Y el debate pro-toros, o mejor dicho, antitaurino, y pro-correbous, ha sido un insulto a la inteligencia de cualquier persona con 2 dedos de frente. Vamos a hablar claro. Es decir, que los toros, porque suena el paso doble, porque es un símbolo y según la bandera que hay en el tendido hay que prohibirlos porque sufren mucho, y resulta que los correbous, si les ponen fuego los cuernos, los atan, ahí no sufren, ahí van de rositas.
Pues no, señores, sufren en los dos. Si hubieran abierto ustedes un debate, los que han querido prohibir, legítimo sobre cómo tratamos a los animales, supongo que en los ayuntamientos que ustedes gobiernan cumplirían la ley que no cumplen de protector de animales en las perreras municipales, algunos de sus partidos. Sí. Pues no la cumplen. A ver si se preocupan de los perros y los gatos que están sufriendo también, que también son animales. No, a usted lo que le preocupa es que los toros hay que borrarlos del mapa, como con los rótulos hay que borrar el mapa, hay que ir borrando con una goma todo aquello que signifique que Cataluña tiene algo en común. Prohibido o no, polémico o no, pero algo en común con el resto de España. Y eso les digo una cosa, ustedes pueden ir prohibiendo a golpe de decreto y tal, lo único que van a conseguir es que muchos nos rebelemos frente a eso y consigan ustedes que al revés, cada vez los catalanes, muchos nos rebelemos y digamos, se han acabado las prohibiciones y vamos a hacer más libertades. Nosotros vamos a defender esa libertad y en la siguiente legislatura vamos a intentar levantar todas las prohibiciones que ustedes han impuesto en estos 7 años de tripartito. En Guissona, por primera vez, el número de inmigrantes sobrepasa el número de residentes naturales de la población. Como tal fenómeno modifica muchas cosas, modifica una escalera, modifica un barrio, modifica una escuela. Que además debemos conocer también la otra lengua oficial y que además debemos también que respetar y valorar 253 lenguas que se hablan hoy en Cataluña. Pero también el Partido Popular habla claro sobre inmigración. Nosotros creemos que en estos últimos 7 años ha habido una entrada muy importante de inmigración irregular. Yo creo que lo primero que hay que hacer es centrar el debate con rigurosidad para que los ciudadanos que nos están viendo no vayan a confusión. Esta competencia de la que estamos hablando es una competencia de Estado, no es una competencia autonómica. Y desde Ciudadanos queremos que siga siendo de Estado y que pueda ser de la Unión Europea. El control de las fronteras europeas debe ser cada vez más homogéneo y, por tanto, apostamos porque las fronteras se controlen no desde cada comunidad autónoma, sino a nivel europeo. Ese debe ser el objetivo. Dicho eso, evidentemente, yo creo que hay que hablar también claro y hay que hablar de inmigración. El tripartito no quiere hablar, no ha querido hablar de inmigración y ha dicho que era un tema irresponsable hablar de ella. Y otros han ido a hacer ruedas de prensa a Badalona a señalar a una raza concreta. Nosotros ni damos ruedas de prensa ni callamos. Hay que hablar de inmigración porque genera cosas buenas, como decía el señor Corbacho, pero también cosas negativas. Y eso son más policías, que se cumplan las ordenanzas de civismo en esos municipios, que todo el mundo tenga la igualdad de derechos pero también de deberes y que no se persiga a nadie por su raza, por su religión o por su lengua. Y digo su lengua también porque aquí en Cataluña la ley de acogida condiciona los derechos sociales de las personas a un certificado lingüístico. Es decir, tienes que saber un nivel lingüístico para poder acceder a los derechos sociales. Y eso me parece vergonzoso. Por tanto, no estamos a favor de esa política. Y finalmente, yo creo que ese control de fronteras debe venir, hay que hacer propuestas, decía el señor Amor. Sí, hay que hacer que la gente venga con visado a buscar trabajo aquí, no a contratar en origen, a buscar trabajo a España, o con permiso de residencia o de estudios. Y si no, igual que hacen en Finlandia, en Suecia, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, deben volver a su país. Yo he estado viviendo un tiempo en Finlandia con un certificado de estudios y me han venido a revisar el certificado cuando se ha cumplido. Eso hay que hacerlo en España también, sin complejos. No hay que hacer ni alarmismo, pero no podemos seguir teniendo complejos porque es verdad que hay dificultades que con la crisis económica puede ser el mejor aliado de la xenofobia el mirar hacia otro lado, como lo es también señalar a la gente por la raza que tiene. Yo creo que hay un tema relacionado que ha comentado Xavier Orcajo, que creo que va no vinculado directamente a la inmigración, pero sí que creo que puede ser parte de la solución a la sensación de la que está hablando la señora Camacho en muchos barrios. Que es que al final los españoles, el Eurobarómetro último que se presentaba, decía que los españoles somos los menos racistas de Europa. Es decir, no es un problema de raza, de religión, de respeto el que hay entre los españoles, por suerte. Somos la puerta de entrada de África y de Iberoamérica. Y en cambio no ha habido, salvo excepciones, brotes de xenofobia. Lo que sí que hay es una preocupación porque se cumpla la ley, porque se producen robos en comercios y muertes, como hemos visto estos últimos días, en comerciantes. Porque hay pisos donde vive gente que hay 14 personas y la cédula de habitabilidad solo dice que tienen que haber 4. Porque hay gente que se orina en la calle, como vimos el otro día cuando pasaba el señor Hereu, no sé si lo vieron ustedes, en una portada, literalmente orinándose a plena luz del día en la calle. Y eso es una persona que no cumple, que no es cívica, que es un poco guarra, vaya, entre nosotros, que no respeta esa convivencia. Y eso no depende de la raza ni de otras cosas, depende de hacer cumplir las ordenanzas, la ley y la seguridad. Por tanto, nosotros proponemos, por intentar también hacer propuestas, que esa policía de proximidad que se habla sea real. A nosotros, a los demócratas y a los que no delinquimos, no nos molestan los policías en las esquinas de los centros comerciales ni de los barrios. Y eso es lo que queremos. No nos molesta. ¿Al delincuente le molesta? Pues que se preparen, porque evidentemente la policía está para detener a quien delinque. Por tanto, para concluir, por ser propositivo también, creemos que hay que aumentar la seguridad en plena crisis económica para no fomentar la xenofobia. Precisamente, si hacemos café para todos o campi qui pugui, como decimos en Cataluña, o buenismo, si no respetamos las normas de civismo, si no
no cumplimos las leyes, si hay la sensación de que hay una especie de discriminación positiva, que muchas veces no es real, es cierto, pues colaboramos a todo ello. Por tanto, pongamos mecanismos para que no se nos escape de las manos un fenómeno que hasta la fecha hemos sabido llevar muy bien los españoles. Gustarán más o menos, pero vivimos en una contradicción. Hay dos leyes que se contradicen. Y se contradicen. A ver, rápidamente, no sé si lo podré resumir en 20 segundos. Señora Camacho, dígame. Vamos a ver. La ley de extranjería la aprobaron ustedes en el año 2003. Una de ellas. Una de ellas. Sí, hubo dos. Exacto. En aquellos momentos se establecía el derecho al reconocimiento del derecho a la reagrupación familiar. Usted ha dañado mucho a Badalona. Ha hecho mucho daño a Badalona. ¿Cómo? Mucho. Desde luego no pueden explicar a los ciudadanos de Cataluña porque tienen muchos problemas en Cataluña. Pero mire, el Partido Popular no ha suscrito ese pacto y va a seguir hablando de inmigración, aunque algunos nos pongan demandas, aunque algunos también hagan informes desde el Gobierno de la Generalitat para no permitir que se hable de inmigración y de resultados de inmigración. Un plan de barrios para solucionar los problemas de convivencia de la inmigración. Albert Rivera. Sí, dos cuestiones. El señor Pujol decía antes, y yo creo que tiene razón en lo de la contradicción. Pero claro, si hay una contradicción, ¿a qué esperan los que tienen representación en el Congreso y los que han gobernado y gobiernan a cambiar esa contradicción? ¿O prefieren seguir hablando en ruedas de prensa, en campaña electoral? Cambien la ley, adecúen el padrón o la ley de régimen de bases local, adecúenla a la ley de extranjería. Pero mientras uno se empadrone y no haya coordinación de datos con las otras instituciones, ¿qué es lo que pasa en este país? Que cada uno va por su cuenta y al final los datos no se comparten y la policía no puede compartir esos datos. Y segundo punto, hablando de policía, aquí en Cataluña se hizo un despliegue, el despliegue de los Mossos d'Esquadra, un despliegue que todos los sindicatos han considerado acelerado, porque es un despliegue político. Y aquí lo que hay que hacer es que se coordinen los policías. Me da igual que lleven la señera, la bandera española, sea la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos o Policía Local. Lo que quiere la gente es seguridad y no tanto que sea una policía u otra, sino que trabajen de forma cardinal y sobre todo que se les permita trabajar a estos policías. Con más capacidad de influencia, sin duda. Nosotros, si tuviéramos más capacidad de influencia, pues invertiríamos esa contradicción que creemos que se produce en materia de inmigración. Vamos a abrir ahora el melón de la economía y del paro. Otra cosa es pasar de la tercera posición a la 11ª. Y ahí me gustaría que los partidos de ámbito estatal dijeran alguna cosa, porque Esquerra Republicana lo tiene muy claro. Su política fiscal es la misma que la del Partido Popular del País Vasco. Al margen de los datos que algunos portavoces o candidatos están dando, yo creo que la realidad de la economía catalana es la que es. Y los datos, fets, no palabras, hechos, no palabras, como decía el lema del Partido Socialista de Cataluña en 2006, es lo que hablamos. En Cataluña en 2 años hay 120.000 autónomos menos, es decir, 120.000 empresas menos, 120.000 familias menos con los trabajadores que tienen. Y eso es un dato y una realidad. En Cataluña el crédito está cerrado, como en toda España. Pero el señor Zapatero y el señor Rajoy dieron un visto bueno a un cheque de 50.000 millones de euros a la banca. Eso sí, sin exigencias a cambio, sin ninguna línea de crédito para autónomos, ni para pymes, ni para pequeño empresario. Y eso lo estamos pagando. Nosotros proponemos, porque creo que también hay que decirle a la gente lo que queremos hacer, que en Cataluña sea más fácil poner una empresa. Alfombra roja para los valientes que se atrevan a poner una empresa en Cataluña. La gente se va a otras comunidades autónomas, la gente se va a Madrid, a Valencia, y lo sabemos los catalanes. Me sabe mal decirlo, pero es la verdad. Y queremos que Cataluña vuelva a ser un referente económico en España, que no se vayan a otras comunidades o a otras partes del mundo. Y para eso hay que hacer un crédito público desde el ICF, para que se concedan a las pequeñas y medianas empresas créditos directos que analice la viabilidad de esos proyectos. Y segundo, una administración que no sea una traba, señores. En Cataluña, hoy poner un negocio te cuesta entre 6, 8, 9 meses como mínimo y estás pagando alquiler, estás pagando seguridad social. Y eso cuesta. Y si no bajamos y no creamos puestos de trabajo, seguiremos pagando más paro. Por tanto, nuestra propuesta desde Ciudadanos es una administración eficaz y para eso hay que suprimir cosas. Y vamos a ser valientes, lo decimos. Queremos suprimir los consejos comarcales. No queremos poner las veguerías en marcha. Hay que debatir en España si es compatible tener la administración que tenemos con diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas. Hay que racionalizar eso. Y eso, todos los señores que están sentados en esta mesa, de una manera u otra gobernando durante 30 años, lo han acrecentado. Ahora toca la época de cinturón apretado, no solo para los pensionistas, los trabajadores y los emprendedores, sino también para los políticos, para la administración y para aquellos que han creado esta burbuja política. Oriol Pujol. Para España, para Cataluña, para la economía catalana, para la economía española, para todos. Y esa capacidad de influencia Cataluña la ha perdido estos últimos 7 años. No tuvo contabilidad y no tuvo financiación. A partir de estos momentos yo creo que lo primero que ustedes tienen que hacer para criticar el actual modelo de financiación es asumir y decir claramente que ustedes se equivocaron, por no decir que cometieron un grave error. Vamos a ver ahora y después en el debate qué es lo que piensan, qué es lo que piden los partidos. Adelante. Vamos con el vídeo.
La cuestión principal que ha centrado el debate político catalán en los últimos años ha sido el modelo de Estado español y su relación con Cataluña. La entrada en vigor del Estatuto y su posterior modificación por el Tribunal Constitucional anunciaron la división definitiva de un tripartito cada vez más distante. Las consultas soberanistas realizadas por diversas plataformas independentistas y secundadas por algunos partidos políticos han sido habituales en el último año. Tras la sentencia del Estatuto, pudo verse al propio José Montilla participando en una multitudinaria manifestación con todo tipo de sensibilidades nacionalistas que no dudaron en increpar al presidente. Sin embargo, Montilla se ha comprometido a no reeditar el tripartito por las exigencias de Esquerra Republicana de celebrar un referéndum soberanista. Los integrantes del Gobierno durante 7 años parecen ahora renegar de sus socios. Un Gobierno que ha tenido que lidiar también con Joan Saura, el consejero de Interior responsable de enviar a los Mossos d'Esquadra a poner orden, pero a la vez líder de una formación que integra a grupos antisistema. La aprobación de leyes intervencionistas y los más de 4 años que tardó el Constitucional en emitir un veredicto sobre el Estatuto han generado un descontento entre los catalanes que, sumado a la desafección política, hace presagiar una muy baja participación en los próximos comicios. Bien, yo creo que, y sobre todo para el resto de españoles que nos estén viendo hoy, debemos decirle ciudadanos españoles que defender la Constitución en Cataluña y que se cumplan las sentencias es auténticamente revolucionario. Eso es revolucionario. Es el mundo al revés. Los que quieren levantar fronteras gobiernan y los que queremos respetar la Constitución, el Estatuto y la convivencia estamos en la oposición y nos tildan de todo. Bueno, pues eso tiene que dar la vuelta. Eso no es normal. En los demás países el statu quo se defiende por todos, independientemente de ideologías. Nosotros vamos a hacer en la siguiente legislatura que cada una de las leyes inconstitucionales que el señor Montilla y el señor Mas, que también lo ha dicho, no quieran aplicar y adecuarlas a la Constitución, nosotros vamos a poner encima de la mesa, modificar artículo por artículo hasta que en Cataluña rija plenamente la Constitución. Otro punto fundamental que lo quiero decir aquí y dejar testigo en este programa hoy, y mírenme a lo que les digo, nosotros nunca nos sentaremos en gobiernos que tenga gente que quiera levantar fronteras ahora, a medio plazo o a largo plazo. Nunca. Porque es el modelo antagónico al que hemos venido a defender. Ciudadanos no quiere ser del club, quiere que en Cataluña convivamos con el resto de España. Y no solo porque nos sentimos catalanes y españoles, por supuesto, porque quiero tener el mismo pasaporte, porque para ver a mi familia en Madrid o en Málaga no quiero cruzar fronteras, porque no quiero pedir permiso para ser español en mi país. Y por eso vamos a trabajar con convicción. Y no estamos en venta, lo digo. Si el señor Mas o el señor Montilla no quieren cumplir la Constitución, no quieren aplicar esas leyes, nos verán en la oposición, siendo la verdadera oposición de Cataluña. España quiere ser monolingüe, uninacional, radial, que el modelo económico es el modelo radial. Y esto no nos interesa ni a los catalanes ni seguramente al conjunto del arco mediterráneo. Sí. El señor Montilla decía la semana pasada, el fin de semana, señor Corbacho, usted supongo que estaba en el acto, dice, no venderé mis principios por un puñado de votos. Pues mire, pasa una cosa, que para vender los principios hay que tenerlos. Y para vender tus principios, y si ya los has vendido antes y no te quedan más principios, evidentemente lo que pasa ahora es que la calculadora no suma. No es que no quiera reeditar un tripartito el señor Montilla, es que no puede, por suerte. Por tanto, dejemos las cosas claras. Ustedes han gobernado con los que quieren levantar fronteras, les han dado alas y les han entregado consejerías de cultura, les han dado administraciones, han abierto embajadas, ahora las vagarías. Ustedes, el Partido Socialista, han sido los cómplices perfectos del independentismo en Cataluña. Por tanto, yo a este señor, al señor Amorós, le reconozco una cosa, es coherente. En su ideario pone que quiere la independencia, pero el Partido Socialista no lo pone, le roba el voto a la gente, le pide el voto a la gente socialista para entregárselo al independentismo. Y ese es el problema que tenemos en Cataluña. Y eso es lo que hay que cambiar el 28 de noviembre, que esa gente sepa a quién vota, qué va a hacer y a quién le va a entregar los votos. Y el segundo punto que quería dejar claro por el señor Amorós, habla el señor Amorós del señor Pujol de Cataluña como si tuviera piernas, brazos, Cataluña, Madrid. Oiga, somos ciudadanos españoles, 44 millones en igualdad de derechos y obligaciones. Y pagamos impuestos personales, no territoriales. No somos tribus que vamos con la bolsa de monedas a las cortes feudales. Somos ciudadanos de un Estado democrático y constitucional. Y repásense los libros de constitucionalismo porque dicen eso. Y eso, si ustedes lo quieren cambiar, vayan y modifiquen la Constitución. Pero el problema lo tienen ustedes, porque los españoles queremos seguir conviviendo. Y si hay 1,5 millones de independentistas, medio o 600.000, el problema
lo tienen ustedes, porque hay 43 millones de españoles que no queremos levantar fronteras dentro de nuestro país. O sea, que esto es el mundo al revés, pero le vamos a dar la vuelta porque no vamos a seguir tragando que aquí en Cataluña tengamos que estar dando explicaciones por pedir que se cumpla la Constitución o que se cumplan las sentencias judiciales. Había la necesidad de un cambio y eso posibilitó un gobierno tripartito, que en ningún caso sobre las bases de ese gobierno estaba ni el referéndum ni la independencia de Cataluña. Eso solo eso pone en evidencia la debilidad financiera del Gobierno de Cataluña. Bonos a un año, bonos a un solo año. Eso... De que en las condiciones que en estos momentos se dan a futuro, el tripartito ha acabado una época, nosotros no renegamos de él, pero entendemos que a partir del día 29 nosotros no repetiremos ningún tripartito. Miren, yo creo que Ciudadanos es un partido que en 2006 entró, está creciendo y ha representado un cambio en Cataluña. Somos los que nos rebelamos frente a las imposiciones y las prohibiciones para trabajar por una Cataluña de libertades. Importante. Somos los que hemos dado caña a la corrupción, al cas Palau, al 4%. Nos hemos rebelado frente a eso para trabajar por partidos más abiertos. Somos los mismos que nos rebelamos frente a los que quieren levantar fronteras y nosotros queremos derrumbarlas y convivir dentro de España. No tenemos complejos de hablar en catalán y en castellano en el Parlamento. Somos el único partido que habla en las dos lenguas en el Parlamento catalán y lo seguiremos haciendo. No tenemos problemas, al revés. Creemos que ser catalán y español es lo mismo. Una cosa forma parte de otra. Y miren, yo creo que ha pasado una cosa 30 años en Cataluña. Convergencia i Unió, Esquerra Republicana, los nacionalistas lo han tenido muy fácil. Han tenido a partidos que a cambio de la Moncloa, los pactos con los nacionalistas en la Moncloa han llevado al silencio de los partidos nacionales en Cataluña, como el PSC o el Partido Popular. Y Ciudadanos viene a levantar eso, viene a decir basta, que nos rebelamos, que no nos somos moneda de cambio los catalanes no nacionalistas. Y se lo decimos al resto de españoles, que sepan que aquí no solo hay una resistencia, sino hay una fuerza emergente. Y que queremos rebelarnos el próximo 28 de noviembre porque hemos dicho basta. Mucha suerte a todos en las elecciones, que sea un debate fructífero y positivo y que sirva para avanzar. Suerte. Muchas gracias. Salud. Suerte. Salud. Gracias.